Bienvenido a los devocionales de fuego. Usted y yo semanalmente nos reuniremos para invocar a Adonai. ¿Quién soy y qué soy? Son las principales preguntas que debemos tú y yo hacernos. Estas preguntas son fundamentales porque a partir de ahí puedes encontrar la verdad, el propósito de tu vida. Sí, el propósito, el por qué estás acá y el destino de tu vida. ¿Se ha preguntado quién eres? ¿Sientes que solo estás existiendo o sobreviviendo? Recordemos que habíamos dicho que si no tienes como prioridad tu relación con Dios Jehová, no podrás hallar la respuesta de quién eres. Es imperante descubrir tu verdadero yo para darle forma a tu vida y el propósito por el que fuiste creado. Hoy nos meteremos más en nuestro yo y en qué está fundamentado. Mire lo que dice el mundo racional. El filósofo griego Sócrates dejó para la posteridad la idea de que conocerse a sí mismo era casi una obligación de todo ser humano. El común de la gente, al inquietarse por su existencia, se ha preguntado alguna vez, ¿quién soy yo? Déjenme decirles que muchos piensan que encuentran su verdadero yo, el propósito de su vida, al asumir creyendo que son libres. Y de esa forma intentan no pensar en lo que ocurre de verdad. Lo cierto es que nuestra vida y por lo tanto nuestras decisiones están determinadas en un altísimo grado por la sociedad en que nos encontramos, es decir, por las cosas del mundo que nos rodea, con las que convivimos día a día, la que nos hace ser como somos. Esto implica, hermanos, entre otras cosas, enfrentarnos a la tensión hasta llegar a la ansiedad entre lo que creemos ser y lo que queremos ser. Es prácticamente imposible valorarse a uno mismo sin compararse con una versión del yo ideal, con todo aquello que nos gustaría ser, pero hay un problema, es que no somos perfectos para encontrar esa versión del yo ideal. Gracias al pecado, pensamos todo lo malo y empezamos a caminar erradamente entre una oscuridad. Pero la palabra de Dios, ese manual que tenemos en nuestro alcance, vemos en Gálatas 5:1 que nos indica lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y la libertad con que Cristo nos hizo está en Juan 8:31-32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres? Sí. ¿De qué? Se preguntarán algunos. Pero miren lo que nos dice la palabra de Dios, ese tesoro invaluable. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Lo encontramos en Romanos 6:22. Por eso es imposible
encontrar por nosotros mismos el yo ideal. Por mejor razonamiento que tengamos desarrollado, no lo podemos encontrar, hallar. Hay algo que nos impide y se llama el pecado, el conocimiento del mal. Con todo aquello que nos gustaría hacer de acuerdo a nuestros pensamientos y deseos infundados en la filosofía o ideología del mundo. Un ejemplo de lo que entiende el pensamiento del mundo desde la antropología cultural: ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién es él o ella? ¿Quiénes somos? En el fondo, la antropología pretende responder a la sentencia que figuraba en el friso del pórtico, nada menos que el templo de Apolo, en Delfos. Conócete a ti mismo. Para poder conocer después también a los demás, la pregunta antropológica es la que el hombre hace acerca de sí mismo: ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú verdaderamente? Y exige una respuesta verdadera y contundente, y no solamente una opinión vaga y a través de una careta que la llamamos personalidad. ¿Quién soy yo propiamente dicho? Según mi esencia y no según mi apariencia. Con ello se indica que una antropología empírica sería contradictoria en sí mismo. Miren, por ejemplo, lo que dijo Platón: el yo está formado por dos sustancias completamente diferentes y perfectamente separables la una de la otra: el cuerpo y el alma. Él apenas percibió con su razonamiento el problema que tenemos con nuestro yo. Pero mire en Romanos 7, 18 al 20, lo que nos indica. Nos muestra el gran problema que tenemos cuando no asumimos el yo ideal, que es en nuestro Señor Jesucristo. Observemos lo que nos dice el mundo. Según Jean-Jacques Rousseau, el comportamiento de los hombres tal y como nosotros lo vemos es de origen social, ya que el individuo en sí no puede exponer su individualidad original, porque las presiones del orden social son muy fuertes y definitorias de la forma de actuar para poder convivir. Rousseau crea un sistema de educación que deja al hombre, o en este caso al niño, que viva y se desarrolle en su sociedad corrupta y oprimida, como dice su estudio preliminar de Emilio, como lo han tenido ahora de la educación asignada, no solamente a los niños, sino a nivel universitario en las aulas. Y dice: más la libertad y menos imperio, más libertad, libres para expresar lo que sienten, libre expresión, dejarles hacer más por sí mismos y exigirles menos de los demás. Rousseau establece que el hombre es por naturaleza bueno, pero la sociedad lo corrompe, que estamos viviendo hoy en día con estas generaciones. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos muestra a través de su palabra lo que nos dice en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Recordemos un poquito los anteriores devocionales sobre el tema de la personalidad, nuestro carácter, nuestra identidad, nuestro yo. Decíamos que nuestra identidad es entendida como la parte del concepto de uno mismo que facilita a la persona un aspecto unificado de su yo.
es la esencia de nuestro carácter. Este se basa en el yo, que es el tema que estamos en este momento hablando y que necesitamos entenderlo bien para saber cómo actuamos y quiénes somos. Una imagen en la que ese yo se afirma, puesto que la identidad permite al sujeto tomar conciencia de sí mismo, de su lugar en el mundo y en relación a los demás. Pero en el área espiritual habíamos hablado que se basa en su yo de su conciencia, que tiene que estar relacionado con el corazón y con la cognición, que obviamente la relacionamos con nuestra mente, que señala la realidad personal del ser, asimismo, quién eres, quién soy yo. De su relación con el medio habíamos dicho que es pues el punto de referencia de todos los fenómenos espirituales, físicos, psíquicos y también sexuales. El yo viene a ser el sentido que se expresa corporal y emocional de sí mismo, que experimenta momento a momento en nuestro diario actual. Es decir, el yo reafirma nuestra identidad, que está basada por nuestro carácter. Es importante, hermano, que entendamos el yo. ¿Quién soy yo? Y obviamente, para empezar a desarrollar un carácter en Cristo. Es un nivel predominantemente del inconsciente que ordena las intuiciones perceptivas emocionales de espacio y tiempo. Teniendo esto ya en resumido, el yo se considera que es el todo. Es más que la suma de las partes, mis queridos hermanos. Se refieren todos los contenidos de la conciencia advertida, que no confundirlo con el ego. ¿Se acuerdan? Que es un concepto psicológico que se refiere al reconocimiento del yo. ¿Cómo reconozco yo mi yo? ¿De quién es su yo? Y su diferenciación de los demás. Se expresa por medio del pensamiento, que se da por la intervención sensorial y la razón. Para los hijos de Dios, el poder del pensamiento es un punto en el que el hombre está hecho a imagen de Dios. ¿Qué piensa? Porque nuestros pensamientos nos hacen ver un estilo de vida. ¿En qué piensas? ¿En qué crees? Entonces nos hacemos otra pregunta. ¿Qué será eso de la integración sensorial? Mire, la teoría describe la integración sensorial como un proceso neurológico automático instantáneo, que integra y organiza todas las sensaciones que experimentamos, a través del cual nuestro cerebro interpreta y responde a la información que le llega a través de nuestros sentidos. ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Qué tocamos? La percepción de nuestro propio cuerpo, así como del exterior, gusto, vista, oído, tacto, olfato, movimiento, hasta la gravedad y posición en el espacio, y que recibimos de forma continuada. El cerebro usa esas sensaciones para formar percepciones, comportamientos y aprendizajes. Si queremos renovar nuestra mente, como nos dice Pablo en Romanos 12:2, y poseer la identidad de Cristo enraizado con su yo, debemos memorizar las Escrituras. Es el poder, es la energía para transformar nuestras vidas. En 1 de Tesalonicenses 2:13, Pablo nos dice: recibieron la palabra no como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. La lectura extensa que hagamos fortalece nuestra memoria de corto y largo plazo, ayudando no solo a aprender, sino a olvidar cosas dolorosas en tu vida personal. Cuando tomamos la palabra de Dios y la creemos,
la vivimos. Es la mejor terapia que podemos encontrar. La palabra de Dios nos sostiene y nos da vida. Como dice, es más profunda que una espada, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Desde mi punto de vista es mejor escudriñar, es decir, estudiarla, que tanto memorizarla. ¿Y saben por qué? E interiorizar algo que desconocemos al estudiarla, al escudriñarla. Y podemos retenerlo en la memoria durante más tiempo para evitar quedarnos en blanco en un momento dado. Y por el contrario, cuando memorizamos, se basa solamente en la retención temporal de una información, como un lorito, pero lo dice. Todo de manera muy superficial. Encontramos personas que se saben muchos versículos, pero no son hacedores, porque no la escudriñan, porque no la estudian. Para eso no es necesario que ellos lo comprendan. Es decir, lo relacionamos como otra materia que en nuestra época de estudio lo hacíamos para alcanzar una buena nota. Bueno, hermanos, vamos a entrar ya directamente en lo que es la identidad en Cristo. Hermanos, si ustedes quieren estar en intimidad con Jesucristo, deben abrir la puerta de su corazón y dejarlo entrar para que estemos en su presencia continuamente. Es desearlo, es anhelarlo por tenerlo. Al estar en su presencia, su divinidad, y al contemplar la hermosura de su santidad, entramos a conocer esa identidad. Hermanos, los invito a escuchar esta alabanza y continuaremos para finalizar. Padre nuestro, su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Sí, Señor mío, te adoro a ti, solo a ti te adoro, Señor. Mi alma te anhela. Bueno, hermanos, veamos que la identidad en Cristo es lo que Dios dice de nosotros como seres humanos. Es nuestra identidad espiritual, aquella identidad con Dios que adoptamos gracias a Él, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador. La identidad de Jesús se determina por su relación con Dios, en cuanto Hijo del Padre enviado al mundo. Esta relación
trasciende las dos naturalezas. Jesús es Hijo de Dios, tanto en su naturaleza humana como en su naturaleza divina. Mire qué nos dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire qué hermoso. Esto es más que un milagro. Esto es vida, hermanos. Realmente tenemos que abrir nuestro corazón y dejarlo habitar a Él ahí, por medio del Espíritu Santo, hermanos. Si la identidad en Cristo es el yo soy, entonces me pregunto, ¿quién soy yo como redimido? ¿Quién? Sí, la pregunta por el yo es quizás uno de los cuestionamientos fundamentales de la humanidad. Siempre se han tenido que enfrentar ¿quién soy yo? Su definición se ha relacionado con otros términos como la psique, el ser, el alma, conciencia, etcétera, etcétera. Pero la realidad es otra, es que el término yo se relacionaría con la identidad donde se muestra el área espiritual del ser humano, donde el carácter es tu esencia, tu verdadero yo, dando la respuesta, ¿quién soy yo? Y es que el ser humano está mucho más acostumbrado a usar el ego que el yo. Señala los valores de juicio estable con los demás que consigo mismo. Es muy difícil, sí, ya no pensar en cómo somos, sino en ser objetivos con nosotros mismos. Dependiendo de su identidad, se presenta y puede reafirmar su careta de la personalidad y no su identidad. Mires, llénense de ese ego, no podremos caminar si andamos en ese ego. Hay muchos que son creyentes, pero pocos los que confiamos en Él. Y queda un interrogante, hermanos. Si no tenemos la identidad de Él, ¿será que somos salvos? Solo por el hecho de confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, cuando Dios nos dice que con el corazón debemos de creer. Con el corazón, no con la mente ni la racionalidad. Es que el ego es el yo imaginario, es un yo, una sombra, si se puede decir, un espejismo del yo real, del yo ideal. Es entronizarse el hombre por encima de nuestro amado Jesús. El yo real acepta lo que es, no se deja engañar por lo que imagina ser. Es muy distinto identificarse con el yo real que con un yo imaginario. ¿Cuál es tu yo? El yo y el ego se mezclan y confunden cuando no tenemos esa roca en nuestra vida afirmándonos en medio de tanta tempestad. Pero les digo, es sano diferenciarlos, hermano, para que nuestro caminar sea realmente un camino santo. El alma redimida debe asumir su yo como identidad en Cristo. Esa es la conclusión en la que llegamos. Porque el ego es una máscara social donde se manifiesta la presencia de un espíritu de altivez. Es el actor de la personalidad, dando la imagen a nuestro comportamiento un papel que nos aleja. Escúchenme bien, que nos aleja cada vez más de lo que somos en Cristo, como redimidos, donde fluye la altivez de espíritu de obra. Ahora podemos entender un poquito más qué es lo que pasa en el cuerpo de Cristo. No todos tienen la identidad del Señor, pero son creyentes. Satanás y los demonios también creen en Él. Esta máscara necesita halagos cuando se presenta, ¿sí?, sin la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Buscan la aprobación de los demás. Necesitan tener el control de las situaciones y personas. Abusan de su autoridad, entre comillas, espiritual. Quieren tener el poder porque en lo más profundo de su ser hay un temor. Sí, ese temor
de perder ese protagonismo y esa adulación. Ahí donde resalta las obras de la carne, mis hermanos, como el temperamento. Se manifiesta el exceso de valoración que alguien tiene de sí mismo. Como tales, es el sinónimo de inmodestia, arrogancia, presunción o soberbia, hermanos. Y en Proverbios 16, 18, 19 nos advierte de ese comportamiento y nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Pongámosle atención a esta parte: altivez de espíritu, hermanos. En los tiempos que vivimos, la altivez de espíritu se manifiesta debido a que se han levantado brotes de soberbia y altivez de espíritu dentro y fuera de la iglesia, en las congregaciones. Y no es un secreto para nadie. Mire, el padecimiento de grandes sufrimientos que muchos hermanos y hermanas y personas de la sociedad experimentan de parte de personas llenas de esos agentes de la carne y del mundo, guiados por la serpiente antigua. Dios advierte acerca del carácter con que se mostrarían los hombres en los días postreros. Lo podemos ver en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, que los invito a que lo escudriñen. Y es que el carácter es la esencia, hermanos, la naturaleza del verdadero yo. El carácter es inherente a la identidad para la inmortalidad del alma humana, hermanos, que actúa por medio de la personalidad. ¿Quién nos da esa nueva identidad? El Espíritu Santo, al recibir nosotros a nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Miren, al tener la salvación, tenemos un nuevo espíritu. También tenemos una nueva identidad, en unidad con el Espíritu Santo. Esa es la conclusión a que debemos llegar, hermanos. Mire, es que con la llegada de nuestro Señor Jesucristo y su doctrina, nos lleva a tener unidad en la variedad de la personalidad de cada uno. Qué bonito sería verlo en cada congregación, hermano, unificados en su identidad como cuerpo de Cristo, por medio de Él y para Él, en su identidad. Es que nuestra identidad instruye nuestro carácter, lo gobierna. ¿Y quién gobierna nuestra vida si somos hijos de Dios? El Espíritu Santo. Dependemos de Él, hermano. Mire, meditemos a Juan 15:5, lo que nos dice nuestro amado Jesús. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a Él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Que es el Espíritu Santo de mi Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra y ahora está con nosotros en el nombre de mi Señor Jesucristo, hermanos. Bueno, hermanos, para ir concluyendo, resumiendo, el carácter está en el alma, la identidad nos la da el Espíritu y está en el Espíritu cuando nosotros hemos sido redimidos. El carácter no deja de existir, nuestra identidad tampoco. Este cuerpo se acaba, pero lo que debemos de tener en cuenta, hermanos, es que así como se acaba este cuerpo, también se acaba nuestra personalidad. Bueno, hermanos, ¿cómo consigo mi identidad en Cristo? ¿Cómo? Se preguntarán algunos. Hagamos un resumen sobre cómo conseguir esa identidad. Como es bien sabido que recibiendo a Jesús como mi Señor y Salvador, Él transforma mi manera de pensar y actuar al decir: y me seréis testigo. Aunque los apóstoles recibieron la capacidad para hacer grandes milagros, en este pasaje específico, Hechos 1:8, el poder del Espíritu se refiere especialmente al valor y capacidad para testificar. Jesús nos dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué es ese poder? Para ser testigos, mostrar a Jesús de Nazaret. Es tener la identidad de Él, asumirla. Ese poder de testificar es la identidad, mostrar a Cristo en nuestro diario vivir. Y es que déjenme decirles, la identidad está asociada a las creencias, a los gustos, a tus acciones y costumbres, que es el concepto de identidad personal, que se refiere a nuestra manera de ser particular de cada uno de nosotros. Dios no quiere clones, quiere que nos identifiquemos con Él, como imagen y semejanza que fuimos creados, con nuestra alma, ya que somos únicos y diferentes, continuos en el tiempo. Esto vincula con el concepto del mundo espiritual, que es una de las dimensiones del ser humano. Miren, Jesús ratifica que el alma es inmortal, es la realidad espiritual que le da vida al ser humano, y que nuestro cuerpo temporal es una simple envoltura de carne del alma, como un estuche, como un forro, que para nada aprovecha cuando uno está moribundo, está agonizando, porque en el instante de la muerte el alma redimida es inmortal y se separa del cuerpo para hacer presencia a nuestro Salvador, nuestro amado Señor Jesús, para vivir eternamente. No nos vamos a quedar allá solamente con el alma. No, eso es temporal también, hermanos. El cuerpo queda acá sin vida, como dicen en algunos textos bíblicos, durmiendo, hasta que llegue la resurrección, pero con un cuerpo transformado. Ese cuerpo que dejamos temporal retorna a la tierra a la que pertenece, porque fuimos hechos de la tierra. Ya que nos identificamos es en su persona, nos da el poder de identificarnos con su resurrección. Al meditar en Juan 15:5, que ya lo mencionamos, nos muestra que al tener vida eterna es por medio de Él, para ser hijo de Dios es por medio de Él, para ser santos es por medio de Él, y resucitaremos como Él en cuerpos transformados, unión perfecta del espíritu y el cuerpo. Nos pone de manifiesto que el espíritu y el cuerpo son la transformación del alma, hermanos. Esa identidad debe hallarse en nuestra alma, porque Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que nosotros estamos equivocados si Dios es Dios de muertos. Como por ahí dicen, que en paz descanse. Nosotros no podemos descansar si no es en Cristo Jesús al salir de este cuerpo. Marcos 12:27 nos lo deja claro. Jehová es Dios de las almas de estas personas, de nosotros que vivimos y que vamos a vivir eternamente, y quienes otros partieron de este mundo están vivos eternamente en Cristo Jesús. Esto hace parte de su doctrina, más de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que debería motivarnos a todos a identificarnos más cada día con Jesús de Nazaret, el Cristo, Yeshua Mashiach. Cuidar más nuestra alma inmortal que nuestro cuerpo mortal. Aunque este cuerpo es templo del Espíritu Santo, recordemos que esto es temporal, hermano. Aquellos que desafortunadamente siguen la religión son dados a lo externo, a costumbres, tradiciones, obras y dogmas. No sigamos en eso. Aferrémonos al Señor Jesús de Nazaret, en su persona, porque Él es el camino, la verdad y la vida, hermano. No tu religión. La identidad propia en Cristo es importante
como pueden ustedes entender, porque responde a lo que somos. Consiste la identidad en la propiedad esencial que el espíritu posee en propiedad del alma, hermanos. El apóstol Pablo fue desencadenado al liberarse de su religión judía y pudo vivir libre en Cristo. Y nos lo dice en Gálatas, hermano, 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo, sino que Cristo vive en mí. La vida que vivo en el cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y dio todo por mí. Es por fe, hermano. Dejemos de razonar. También al asumir la identidad de nuestro Señor Jesucristo, empiezo a conocer quién soy en Cristo y lo que Él dice de mí. El apóstol Pedro lo entendió por revelación del Espíritu Santo. Antes no tenía identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Primera de Pedro 2:10. Al estar en la presencia de Jehová, como hijos redimidos, Él nos mira con misericordia. Hermanos, amigos, ¿por qué seguimos andando con esa careta llamada personalidad? Mostremos lo que somos, no lo que interpretamos, lo que se quiere, actuando lo que nuestro corazón desea, que es anhelar más ser como Él, como Jesús de Nazaret. Como personas asumimos un comportamiento ante la sociedad moldeado por nuestro mal carácter y deformado por nuestro temperamento. No más, hermanos. Hagamos un alto y mostremos la identidad de mi Señor Jesucristo con un carácter moldeado por ese gran alfarero. Si la personalidad es la representación ante los demás de lo que creemos ser, que aparentamos nuestro comportamiento, pero que en realidad no lo es. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nuestra nueva identidad en Cristo nos hace herederos e hijos de nuestro Padre Celestial. En Juan 1:12, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Quieres confirmar el valor de tener una nueva identidad en Cristo? En Gálatas 4:7 nos dice, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Uy, qué hermoso es esto. Nuestra identidad en Cristo nos quita la huerfandad que teníamos. Romanos 8:15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre, Papito. Y mire, hermanos, por último, nos da una nueva ciudadanía y patria. No importa dónde nacimos, no importa qué nacionalidad tenemos, eso es basura, hermanos. Lo que importa es nuestra nueva ciudadanía, que tiene mucho valor. Allá es nuestra patria. Pertenecemos a esa patria y a ese reino. Somos propiedad de Jehová. Filipenses 3:20 nos dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Hermano, amigo, ¿estás preparado para recibirlo? ¿Estás inquieto, anhelando como anhela uno el agua o el aire
para vivir? Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por la sencilla enseñanza que nos estás dando. Ayúdenos a entender lo que es ser libre, libre de la ley, libre del pecado, una vez que has hecho tu obra de traerme al conocimiento del pecado. No me puedo controlar a mí mismo por esos medios de mis pasiones, de mis deseos, Señor. Líbrame de mí mismo, de mi maldad, para que yo pueda descansar sobre en ti, mi poderoso Salvador, que me has liberado. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén.